Hola, delegados del Fondo de Empleados de la Francol. En esta ocasión y desde la distancia, porque tenía un viaje programado hacía mucho tiempo que coincidió lamentablemente con su asamblea, quiero compartirles algunas ideas que les puedan facilitar a ustedes la aprobación del Código de Buen Gobierno, que es uno de los puntos que tienen hoy en su orden del día. Lo primero sea decir que a diferencia del ejercicio del poder que hemos construido de manera negativa en Colombia, donde el poder es para pasar por encima de los derechos del otro, para estar por fuera de la obligatoriedad de cumplir con los deberes que los demás sí tienen que cumplir, donde el poder se usa para enriquecerse a nivel personal y no para servir a otros. Aquí en los fondos de empleados y en este fondo de empleados de la Francol, el poder se usa precisamente en ese sentido positivo. Los miembros de junta directiva tienen el poder, por ejemplo, de reglamentar el servicio de crédito, de reglamentar los beneficios sociales, reglamentar las tasas de interés de los ahorros, pero nunca lo hacen con el propósito de favorecerse a sí mismos, dado que ellos son usuarios del servicio de crédito, sino que lo hacen pensando en qué es lo mejor estructuralmente para el fondo de empleados, el logro de sus objetivos, que no son solo económicos, sino también de seguridad, de preservar el bien mayor, que es la capacidad que tiene el fondo de garantizarle a todos sus asociados que en el momento en el que lo requieran y se retiren del fondo, vamos a tener la capacidad de devolverle sus aportes y de devolverle sus ahorros y que estos no se habrán perdido. Ese es el bien mayor, más que una tasa de interés bajita en la cartera, más que una tasa de interés bien alta en los ahorros, más que un regalo bien bueno en diciembre. Yo creo que todos aspiramos aquí a que el día que nos retiremos como asociados, luego de haber hecho un esfuerzo grande a lo largo del tiempo, 5, 6, 7, 8, un año, nos digan, aquí está su millón, sus 2 millones, sus 5 millones, sus 8 millones, sus 10 millones de pesos. ¿De qué serviría? Ay, tan bueno el fondo de empleados como me prestaba de barato. Ay, tan bueno el fondo como nos pagaba de buenos intereses de los ahorros. Ay, qué bueno ese regalo que nos daban todos los diciembres. Lástima que se me perdieron mis 20 milloncitos. Yo creo que por encima de todo, la gran responsabilidad que tienen los directivos es preservar ese bien mayor, la confianza de los asociados en su organización, confianza que por supuesto está depositado en esos directivos que he querido asimilar a héroes precisamente porque cada uno de los superhéroes que hay allí y los otros que me faltan también, tiene como característica que ha sido dotado por alguna razón de un gran poder, pero lo que los convierte en superhéroes no es ese poder, porque hay otros que tienen un gran poder, pero son los villanos. Y los superhéroes, a diferencia de los villanos, utilizan su poder para servir a otros, no para servirse a sí mismos, no para ser más ricos, para que los demás les rindan pleitesía, homenaje, se les arrodillen. No, de hecho tienen vidas inclusive anónimas. Superman, la Mujer Maravilla, el Hombre Araña, cada uno de ellos tiene una vida común y corriente y únicamente utilizan ese poder cuando se trata de ayudar a otras personas, pero para sí mismos cada uno trabaja y procura hacer lo mejor posible para la sociedad, como cualquier ser humano. Entonces, imagínense que nosotros tuviéramos el poder de Superman, ¿qué uso le daríamos? Bueno, en este fondo de empleados vamos a empezar a aprender a usar ese poder de manera positiva. Ahora, a pesar de que nos mueven las mayores intenciones, las mejores intenciones, puede suceder y se han visto casos en los cuales las personas que llegan a los órganos de administración y control de entidades muy grandes pierden el norte y empiezan a utilizar ese poder que tienen para diseñar reglas que les favorecen a título personal y terminan pues quebrando las organizaciones o generando por lo menos perjuicios significativos. Por eso en el año 2018, como parte de todas estas recomendaciones que la superintendencia ha venido acogiendo y que surgen desde un organismo multilateral internacional que se llama el Comité de Basilea, pues ha tomado la decisión que aquellas entidades que captan ahorros y tienen cierto tamaño, como son los fondos de empleados de categoría plena, los fondos que tienen más de 12.000 millones de pesos de activos a los cuales pues llega y supera por mucho el fondo de empleados de la Francol, pues tengan la obligación de implementar un código de buen gobierno, un texto que ustedes tienen a disposición allí, más bien largo, no creo que lo vayan a leer en la asamblea, sino que lo han debido estudiar de manera previa,
y que busca por sobre todo establecer mecanismos que eviten conflictos de intereses, como por ejemplo, cómo va a ser la retribución, el pago, los gastos de funcionamiento de los cuerpos directivos. Se supone que a uno esos gastos se los autoriza el jefe y el jefe de la junta directiva pues es la asamblea. Entonces no es que la ley prohíba, por ejemplo, pagarle honorarios a la junta directiva, pero no es la junta directiva la que se los fija, sino la asamblea. También que a la hora de tomar decisiones, pues establezca claramente cómo es la participación de familiares de los directivos en los diferentes cuerpos, las negociaciones u operaciones que se hagan con ellos, entonces tienen que ir a la junta directiva y no las puede aprobar, por ejemplo, el comité de crédito. Esas reglas están establecidas allí. El otro objetivo que busca es establecer un perfil de directivos, antigüedad, no haber sido sancionado, tener cierta capacitación o formación que le permita ejercer bien su cargo, así como pues comprometerse a continuar en esos procesos de formación y capacitación. El otro objetivo de ese código de buen gobierno es que haya transparencia en el proceso democrático, que desde el mismo momento en el que se convoca, los delegados conozcan los requisitos que deben cumplir para postularse a los órganos de administración y control, que se deban candidatizar, postular, y que previo a la asamblea las personas tengan la posibilidad de conocer esas personas que se están lanzando, quiénes son, cuál es su perfil muy brevemente, y así puedan tomar la mejor decisión. Eso, por supuesto, en un marco en el cual se establezcan reglas que permitan una rotación y alternancia en el poder y que garantice la independencia de actuación de los diferentes órganos que componen en el sistema del gobierno de nuestro fondo, como son, por ejemplo, la revisoría fiscal, que debe ser completamente pues, independiente, calificada, que le permita hacer bien su trabajo, con todo el apoyo y la colaboración, porque es una obligación de parte de la administración para que ejerza bien su trabajo. Un comité de control social también independiente que haga su trabajo tal y como la ley espera que lo haga, está reglamentado. Una junta directiva capacitada, preparada, actualizada, que haga su trabajo y también tenga independencia frente a la gerencia, y una gerencia, por supuesto, que cumpla con una serie de funciones de reporte y de información. En última, lo que se busca es la eficacia en la gestión del fondo de empleados, es decir, que cumpla el propósito para el cual fue creado. ¿Cuál es el propósito de un fondo de empleados? El mismo nombre lleva implícita la respuesta, fondo. Cuando uno tiene un fondo, Fondo Monetario Internacional, Fondo para la reconstrucción del eje cafetero, Fondo para la niñez, pues un fondo es unos recursos que se concentran, se acumulan, se aportan, se administran con un propósito. Y el propósito de los ahorros que hacen los empleados, trabajadores asociados a un fondo de empleados, tiene primero un propósito individual y es tener una mayor tranquilidad y protección respecto al futuro. El futuro de un trabajador siempre es incierto porque en cualquier momento puede quedar sin empleo, por ejemplo. No sabemos con cuánto se vaya a pensionar. No sabemos si se le puede presentar en el camino alguna dificultad y por eso es mejor tener un ahorro. Así que aquellos que están asociados al fondo de empleados tienen un mayor, eh, digamos, progreso social en la medida en que si llegaran a quedarse sin empleo, pues cuentan con ese colchón. Si llegan a pasar a pensionados y la pensión no es lo que les esperaba, pues tienen ese colchón que les permita suavizar ese impacto, esa caída. Él tiene una mayor tranquilidad, pienso yo, y la tranquilidad es uno de los intangibles más valiosos. Entonces, el ahorro. Ese es el primer propósito, pero el segundo propósito es un propósito colectivo, el de ayuda mutua. Y es que mientras yo no esté utilizando mis ahorros, pueden servirle a otros para financiar proyectos de vivienda, de consumo, o para pagar menos intereses de los que pagarían si se endeudaran con tarjetas de crédito, rotatorios, agiotistas o entidades que no son muy transparentes en sus prácticas. Entonces, un fondo de empleados tiene el propósito de que esos ahorros sirvan individual y colectivamente, que se multiplique, que genere confianza, que estimule el crecimiento de esos ahorros y que esos ahorros sirvan al principio de ayuda mutua. No es captar plata para llevar al sistema financiero. Si ese fuera nuestro propósito, captar plata para llevar al sistema financiero y especular, también podemos crear entonces, pero otra figura que se llama Fondo Mutuo de Inversión. Pero si lo que queremos es
tener un fondo de empleados es porque nos comprometemos a captar ahorros para convertirlo en crédito a nuestros asociados. Y en eso debemos centrar nuestros esfuerzos durante los próximos años. Hay ahí entonces una semblanza de lo que es el Código de Buen Gobierno, su marco regulatorio y sus propósitos, que espero les sirvan de utilidad para la aprobación que tienen que hacer el día de hoy. Y espero nuevamente que nos veamos muy pronto. Hasta luego. Éxitos en su asamblea.